Nadie te cuenta la verdad sobre la flota en la sombra de Rusia, pero la Armada de Estados Unidos acaba de exponerla de la forma más brutal posible. Bienvenido a Pulso Militar, donde desvelamos las realidades tácticas detrás de los titulares. Prepárate, porque lo que sucedió a continuación redefinió las reglas del juego. A las 3:14 de la mañana, en el Golfo de Vizcaya, a bordo del portaaviones francés Charles de Gaulle, un joven técnico de radar observa un fantasma. Un pequeño dron de baja sección transversal de radar acaba de ser catapultado desde la cubierta del Sigulevsk, un buque de inteligencia ruso del proyecto 864 que se hacía pasar por un barco de investigación a solo 19,3 kilómetros de distancia. El dron se acerca a 233 kilómetros por hora, y en el Centro de Información de Combate, CIC, el oficial táctico aéreo, TAO, tiene exactamente 18 segundos para decidir si se trata de un sobrevuelo de vigilancia o de un ataque kamikaze. Si ese dron transporta incluso 2,27 kilogramos de explosivos de alto poder y golpea una parte vital de la cubierta de vuelo, el buque insignia francés queda fuera de combate. Pero los franceses no están solos. A 80,5 kilómetros al norte, el USS Arleigh ya ha capturado la trayectoria a través de un puente de datos satelital. El comandante ruso del Sigulevsk cree que está probando el tiempo de reacción de la OTAN. Está a punto de descubrir que la reacción no solo es rápida, sino también implacable. Para entender por qué la Armada de Estados Unidos reaccionó con una fuerza tan abrumadora, hay que analizar lo que sucedió 3 semanas antes en el Mar del Norte. La fragata británica HMS Richmond estaba siguiendo a un grupo de petroleros de la flota en la sombra rusa, buques viejos y sin seguro que Rusia utiliza para eludir las sanciones petroleras. Estos barcos, señalados por el IISS como una importante amenaza para la seguridad, no solo transportan petróleo, sino que también llevan sensores. Sin previo aviso, el puente del HMS Richmond fue alcanzado por un deslumbrador óptico de alta energía, un láser de grado militar disparado desde un remolcador ruso que seguía a los petroleros. No tenía la intención de hundir el barco, sino de cegar a la tripulación y freír los sensores electroópticos del buque. Durante 45 segundos, la fragata británica estuvo en efecto a ciegas en una concurrida ruta marítima. Moscú utilizó este incidente para mapear la brecha de indecisión de la OTAN. Querían ver si los británicos contraatacarían o se retirarían. Cuando los británicos siguieron el protocolo marítimo estándar y emitieron una protesta diplomática, el Kremlin lo vio como una luz verde. Creían que la OTAN estaba demasiado atada a las reglas legales de enfrentamiento para responder a la agresión en la zona gris. Este fue su primer y más fatal error. Mientras Rusia analizaba la retirada británica, la Sexta Flota de Estados Unidos ya estaba reescribiendo el software de enfrentamiento para cada destructor en el Atlántico. Estaban construyendo una red de aniquilación que convertiría la guerra híbrida de Rusia en una trampa de alta velocidad. Avancemos rápidamente hasta el Golfo de Vizcaya. El incidente del Sigulevsk, documentado por Defense UA, fue el momento en que Rusia dejó de jugar con láseres y comenzó a jugar con fuego. Al lanzar un dron directamente contra un portaaviones francés durante el ejercicio PEAN, Rusia pasó del acoso a la intención cinética. A los ojos de la Armada de Estados Unidos, este fue un movimiento imperdonable. No se apunta a un portaaviones, el centro de la proyección de poder de la OTAN, y se espera una llamada de radio cortés. El Sigulevsk no es un buque de guerra en el sentido tradicional. Es un recolector de inteligencia repleto de antenas y equipos SIGINT diseñados para absorber las firmas electrónicas occidentales. Al lanzar un dron, intentaban obligar al Charles de Gaulle a encender sus radares de control de tiro de alta potencia. La lógica rusa era simple: lanzar un dron de $10,000, obligar a los franceses a usar sus sistemas de radar de $100 millones, registrar las frecuencias y luego vender esos datos a las unidades de guerra electrónica en Kaliningrado. Era una apuesta de bajo costo y alta recompensa, pero la Armada de Estados Unidos no quería que los franceses encendieran sus radares en absoluto. Dentro del USS Arleigh Burke, el sistema de combate Aegis operaba en modo multiestático pasivo.
Esta es la tecnología que Rusia no anticipó. En lugar de que el barco estadounidense emitiera un ping que los rusos pudieran detectar, el Arleigh Burke simplemente escuchaba las ondas de radio ya presentes en el aire, señales de satélite comerciales, transmisiones de televisión, incluso el propio radar de navegación heredado del barco ruso. Al medir cómo esas ondas rebotaban en el dron entrante, el destructor estadounidense tenía una solución de tiro perfecta sin emitir un solo vatio de energía. A las 3:16 de la mañana, el TAO del USS Arleigh Burke dio la orden. Baterías liberadas, misil lanzado. Una celda del sistema de lanzamiento vertical Mark 41 se abrió con una explosión. Un RIM 162 ESSM se lanzó hacia el cielo nocturno. Esto no fue una intercepción estándar. El RIM 162 ESSM estaba siendo guiado por una trayectoria remota proporcionada por los sensores infrarrojos pasivos del portaaviones francés. Esta es la red de aniquilación en acción. La Armada de Estados Unidos disparó la bala, pero los franceses proporcionaron los ojos. El dron ruso ni siquiera tuvo tiempo de maniobrar. El RIM 162 ESSM, capaz de soportar 50 GE y moverse a más de 3.058 km por hora, impactó contra el dron a 8 kilómetros del portaaviones. La explosión resultante fue pequeña, pero el mensaje fue ensordecedor. Pero la represalia apenas comenzaba. La Armada de Estados Unidos no solo derriba el dron, sino que elimina la capacidad del agresor de funcionar. Dos EA-18G Growler, que habían estado merodeando a 9.144 metros sobre el Golfo de Vizcaya, se lanzaron hacia el Chigulevsk. No dispararon misiles, dispararon Napalm Digital. Los pilotos activaron las cápsulas de interferencia táctica ALQ-218, enfocando un haz estrecho de alta intensidad de ruido electrónico directamente en el conjunto de antenas del barco ruso. En el Chigulevsk, la escena era puro caos. Cada pantalla de su equipo SIGINT se convirtió en un resplandor blanco cegador. Su enlace satelital con Moscú fue cortado. Sus comunicaciones internas se inundaron con un agudo chirrido. En el lapso de 3 minutos, el buque espía más avanzado de Rusia en el Atlántico se había convertido en una pieza de chatarra flotante de $200 millones. Mientras la tripulación rusa luchaba por averiguar por qué sus radios gritaban, la superficie del océano, a 366 metros de su proa de estribor, comenzó a agitarse. Una torre negra de acero rompió el agua, luego un casco, y luego 170,7 metros de amenaza de propulsión nuclear. El USS Florida, un submarino de misiles guiados de clase Ohio, realizó una salida a la superficie táctica. Para que un submarino emerja tan cerca de un barco enemigo, significa que ha estado debajo de ellos durante horas o incluso días, y el enemigo no tenía idea. El USS Florida transporta 154 misiles de crucero BGM-109 Tomahawk. Al emerger, la Armada de Estados Unidos le estaba diciendo al comandante ruso: «No solo vimos su dron, hemos estado en su sombra, listos para borrarlo del mapa, incluso antes de que lo lanzara». Para enfatizar el punto, el USS Arleigh Burke aceleró a 54,7 km por hora y comenzó un círculo de dominación a alta velocidad alrededor del barco ruso. No solo se mantuvieron cerca, sino que apuntaron su cañón de cubierta Mark 45 de 12,7 centímetros directamente al puente del Chigulevsk. También fijaron el barco con su sistema de control de tiro para el RIM 66 Standard MR. El RIM 66 Standard MR es generalmente un misil de defensa aérea, pero tiene un modo secundario de ataque de superficie que puede destrozar la superestructura de un barco en segundos. El comandante ruso podía ver a los marineros estadounidenses en la cubierta. Podía ver la óptica del sistema de control de tiro rastreando cada uno de sus movimientos. Estaba en jaque mate en 3 dimensiones: interferido desde el aire, rastreado desde la superficie y acechado desde las profundidades. El informe del IISS sobre la flota en la sombra rusa
advierte que estos barcos son una amenaza híbrida utilizada para enmascarar operaciones militares bajo el disfraz de comercio comercial. Pero en el Golfo de Vizcaya, la Armada de Estados Unidos demostró que el enmascaramiento solo funciona si el oponente no está mirando. La OTAN ha pasado a un modelo de transparencia de espectro completo. Al utilizar el RIM-174 Standard IRAM, un interceptor multidominio, la Armada de Estados Unidos ha creado una burbuja que Rusia no puede penetrar. El RIM-174 Standard IRAM es quizás el misil más versátil del mundo, capaz de alcanzar misiles balísticos en el espacio, misiles de crucero a nivel del mar e incluso barcos de superficie más allá del horizonte. Durante este enfrentamiento, el USS Arleigh Burke tenía varios misiles RIM-174 Standard IRAM en espera. Si los rusos hubieran intentado lanzar un segundo dron o disparar un arma defensiva, el RIM-174 Standard IRAM habría impactado al Chigulevsk antes de que el proyectil ruso hubiera siquiera despejado la cubierta. La coordinación táctica entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia fue la verdadera represalia. Toda la estrategia de Rusia se basa en que la OTAN esté fracturada. Pensaron que el incidente del láser con los británicos no se compartiría con los franceses. Pensaron que Estados Unidos no intervendría en una disputa franco-rusa. En cambio, se encontraron con un frente unificado que operaba como una sola máquina. Los británicos proporcionaron la inteligencia sobre las tácticas láser rusas. Los franceses proporcionaron los datos del sensor para el dron. Los estadounidenses proporcionaron el RIM-162 ESSM que puso fin a la amenaza. La flota en la sombra ya no es una sombra. Cada uno de esos más de 600 petroleros y barcos de investigación ahora está siendo rastreado por los sistemas de inteligencia artificial de la OTAN. Las firmas de sus motores, los hábitos de radio de sus tripulaciones y las vibraciones de sus cascos están todos en la base de datos de la Armada de Estados Unidos. Rusia intentó usar barcos civiles para obtener una ventaja. Terminaron dándole a la OTAN un mapa de toda su red logística encubierta. La razón técnica por la que Rusia falló es la superioridad en la toma de decisiones. En la Armada rusa, el comandante del Chigulevsk probablemente tuvo que esperar una señal del Kremlin o del cuartel general de la Flota del Norte antes de poder siquiera lanzar ese dron. En la Armada de Estados Unidos, el Tao del Arleigh Burke tiene la autoridad delegada para defender la fuerza sin llamar a Washington. La velocidad de la cadena de aniquilación estadounidense, desde la detección hasta el lanzamiento del RIM-162 ESSM, se mide en segundos. La cadena de aniquilación rusa se mide en minutos. Para cuando Moscú se dio cuenta de que su dron había sido derribado, el USS Florida ya estaba emergiendo. Para cuando intentaron ordenar una retirada, los Growler ya habían interferido las comunicaciones del barco. La Armada de Estados Unidos estuvo 3 pasos por delante del proceso de toma de decisiones ruso durante todo el enfrentamiento de 12 minutos. Este es el resultado de décadas de inversión en la guerra centrada en la red. Rusia tiene misiles grandes, tienen barcos rápidos, pero no tienen la red. No tienen la capacidad de vincular un sensor británico a un portaaviones francés y un misil estadounidense. Sin ese vínculo, son solo una colección de objetivos aislados esperando ser eliminados. A pesar de los misiles de alta tecnología, como el RIM-174 Standard IRAM y los submarinos de $1,000 millones, la noche perteneció a los marineros. Pensemos en la tripulación del HMS Richmond. Recibieron el impacto del láser y no entraron en pánico. Permanecieron en su puesto, registraron los datos y los transmitieron por la cadena de mando. Esos datos fueron los que permitieron a la Armada de Estados Unidos reconocer la huella electrónica de los intentos de interferencia rusos más tarde. Pensemos en el Tao del Arleigh Burke. Observó cómo un barco ruso cometía un acto de guerra y no se inmutó. Siguió la escalera de escalada perfectamente, neutralizó la amenaza, cegó al agresor
y luego mostró los dientes. Cuando el sol salió sobre el Golfo de Vizcaya a las 6 de la mañana, el Charles de Gaulle seguía lanzando aviones. La cubierta de vuelo del portaaviones era un hervidero de actividad, como si nada hubiera pasado. El destructor estadounidense estaba de vuelta en su puesto de guardia planeado, y el USS Florida se había deslizado de nuevo bajo las olas, una vez más invisible. No hubo titulares en los medios rusos sobre su audaz movimiento. Solo hubo silencio, porque ¿cómo se explica a la opinión pública que su avanzado buque espía fue intimidado por un solo destructor estadounidense y un submarino que apareció de la nada? El movimiento imperdonable en el Golfo de Vizcaya fue un error estratégico de proporciones históricas. Rusia intentó usar la flota en la sombra y las tácticas híbridas para demostrar que la OTAN era débil. En cambio, demostraron que la OTAN está más integrada que nunca. La implacable represalia de la Armada de Estados Unidos no fue un acto de ira, fue un acto de borrado profesional. No solo detuvieron el ataque, borraron la capacidad del barco ruso de existir como entidad militar en ese espacio de batalla. La lección es clara: la zona gris ya no es un lugar seguro para que Rusia se esconda. Ya sean láseres en el Mar del Norte o drones en el Golfo de Vizcaya, la red de aniquilación de la Armada de Estados Unidos siempre está vigilando. Y si cruzas esa línea, no solo te encontrarás con una protesta, te encontrarás con un RIM-162, un Tomahawk y un submarino nuclear emergiendo a tu paso. Para la armada más poderosa del mundo, no fue un conflicto, no fue una crisis, fue solo otro día asegurándose de que las reglas del océano estén escritas por quienes tienen el poder de hacerlas cumplir. Rusia intentó mover una pieza en el tablero. La Armada de Estados Unidos simplemente les recordó quién es el dueño del tablero. Para los marineros del Arleigh Burke, la misión había terminado. Era hora de un cambio de turno y desayuno. El movimiento imperdonable ruso fue documentado, analizado y neutralizado. Y mientras el Sigulevsk regresaba cojeando hacia el Báltico, su tripulación probablemente se dio cuenta de una verdad aterradora. En una guerra real, esa cuenta regresiva de 12 minutos no habría terminado con un submarino en la superficie. Habría terminado con un océano silencioso. ¿Qué parte de esta represalia te resultó más impactante? ¿Fue la Armada de Estados Unidos utilizando datos franceses para disparar un misil? ¿O el impacto psicológico de un submarino nuclear emergiendo justo al lado del buque espía ruso? La lógica de la flota en la sombra de Rusia ha sido destrozada, pero la guerra en la zona gris está lejos de terminar. Déjanos tu análisis táctico en los comentarios. Leemos todos para ver quién realmente comprende el futuro del dominio naval. Si quieres mantenerte actualizado sobre la realidad técnica de la red de aniquilación y ver más análisis profundos sobre la implacable eficiencia de la Armada de Estados Unidos, asegúrate de darle al botón de suscribirte y activar las notificaciones. Te traemos la tecnología, las tácticas y la verdad que los medios de comunicación tradicionales no ven. Hasta la próxima. Mantén tus ojos en el horizonte. La Armada de Estados Unidos ciertamente lo hace.